Imaginen esta escena. Un grupo de guardias corre por los pasillos del penal buscando un preso fugado. La búsqueda los lleva hasta el sótano, un lugar húmedo y olvidado. Al abrir una puerta oxidada, se topan con algo que supera cualquier pesadilla. Un hombre, en plena oscuridad, devorando los restos de su compañero de celda. Pero lo más aterrador no fue el descubrimiento en sí, sino la terrible revelación que vino después. No era la primera vez que ocurría. Otros reclusos lo habían denunciado antes, en susurros cargados de horror, pero nadie, ni los guardias ni las autoridades, les había creído. La carne humana es una delicia. Tiene un sabor mucho mejor que el pescado o que la carne de cerdo. En estos términos se expresó el caníbal irlandés Alexander Pearse cuando en la mañana del 19 de julio de 1824 fue ajusticiado en la horca de la cárcel de Hobart Town. Su historia es tremenda. Por robar unos zapatos, fue condenado a permanecer en una prisión en la que sucumbió a la locura. ¡Alto ahí! ¡No! ¡Cómeteme! Aquí están los zapatos, igualitos como los describió Don Camacho. No son suyos. Yo solo... Camina, muchacho. En los primeros años del siglo XIX, mientras Europa era sacudida por conflictos, crisis y pobreza extrema, en las calles húmedas e impredecibles del sur de Irlanda crecería un joven destinado a convertirse en uno de los nombres más controvertidos del mundo penal: Alexander Pearse. Su historia es tan oscura que incluso hoy, más de 2 siglos después, continúa generando preguntas que los historiadores no logran responder por completo. Alexander Pearse nació alrededor de 1790 en una Irlanda dominada por tensiones políticas y pobreza. Las familias trabajaban largas jornadas solo para obtener lo mínimo. La posibilidad de ascenso social era prácticamente nula, y la justicia británica no perdonaba a los que se desviaban del camino establecido. Para entender el destino de Pearse debemos comprender el contexto. Irlanda vivía bajo leyes estrictas. La mayoría de los jóvenes pobres crecían rodeados de carencias. Un error, incluso uno pequeño, podía marcarte para siempre. En esa época la justicia colonial aplicaba castigos desproporcionados para dar ejemplo, y Pearse cayó directamente en ese sistema. Alexander creció en un entorno donde la necesidad era constante. Los trabajos eran escasos, los salarios ridículos y la comida nunca suficiente. Desde joven aprendió a sobrevivir como pudiera, aceptando pequeños trabajos temporales y ayudando en lo que encontraba. Muchos jóvenes de su edad eran empujados a pequeños actos ilícitos no por maldad, sino por hambre. Y su caso no fue la excepción. Era Australia, a principios del siglo XIX, una desierta colonia británica. Los colonos dedicaban el tiempo a construir y explorar el territorio. Pero eran pocos para tal hazaña, y las autoridades inglesas decidieron poner en práctica un plan que podíamos denominar muy singular: trasladar al continente a montones de presos. Daba igual el tipo de condena. La idea era hacer crecer la colonia. Esos delincuentes se enfrentaban en aquellas prisiones, también conocidas como puertas del infierno, a realizar trabajos forzados, principalmente cortando madera de los pinos del entorno, un material, por cierto, muy codiciado por las empresas navieras que andaban deseosas de construir buques de calidad. Pero las condiciones eran tan malas que muchos presos fallecían por la falta de alimentación o por las enfermedades. Los que sobrevivían, a veces, terminaban completamente traumatizados por la dura experiencia. Era un joven inquieto, tal vez impulsivo, pero un día tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: robar un par de zapatos.
Las autoridades lo enviaron a uno de los lugares más temidos por los convictos, Macquarie Harbour, un penal construido prácticamente para quebrar el espíritu humano. Macquarie Harbour era sinónimo de sufrimiento. Los presos trabajaban en condiciones durísimas. El aislamiento geográfico era extremo, montañas peligrosas en un lado, mar bravo en el otro. El mensaje era claro: aquí no hay escapatoria. Alexander soportó trabajos extenuantes, clima impredecible, poca comida y castigos disciplinarios constantes. Muchos prisioneros enfermaban, otros simplemente se rendían mentalmente. A medida que avanzaban los días, Pierce se volvió más desesperado. El encierro permanente en un lugar donde la esperanza parecía prohibida hizo que algo cambiara en él. Una mezcla de miedo, agotamiento y deseo de libertad empezó a crecer en su interior. Incluso llegó a intentar fugarse en un par de ocasiones. Al ser apresado y como castigo, la emprendieron a latigazos con él. O sea, todas estas experiencias fueron mellando poco a poco su psicología, le fueron transformando en una persona de carácter agresivo. Eso se percibía en su mirada hostil, que reflejaba en aquel rostro avejentado lo que llevaba dentro. Lo sorprendente es que, pese a vivir en uno de los lugares más inaccesibles de la colonia, Pierce no renunció a la idea de escapar. Eso nos muestra que su espíritu todavía buscaba una salida, por mínima que fuera. El penal era prácticamente impermeable, pero algunos convictos empezaron a planear una fuga. Un plan arriesgado, casi suicida, pero que representaba la única posibilidad de dejar atrás aquel infierno. Pierce, agotado física y emocionalmente, decidió unirse a ellos. Aún no sabía que esta decisión lo marcaría para siempre y lo llevaría a ser recordado como uno de los personajes más inquietantes de la historia penal australiana. Pues en esta ocasión la fuga estaba planeada no para él solo, sino para 8 presos que se unieron a una aventura, vamos a decir, incierta, pero que podía, con un poquito de suerte, alejarlos de aquel infierno. Sus nombres eran los siguientes, tengo aquí el listado: nuestro ya conocido Alexander Pierce, Alexander Dalton, Thomas Bodenham, William Kennerly, Matthew Travers, Brough Edwards, Robert Greenill y John Mather.